Muy buenas, soy Toni Lloret, más conocido en redes sociales como Toyo. Me dedico a preparar tanto a culturistas de competición como a gente que simplemente quiere mejorar su físico, ya sea perder grasa, ganar masa muscular, en definitiva conseguir un físico más atlético y musculado. En este vídeo vamos a ver qué es el método RIR y qué es el RPE. Son dos sistemas o dos métodos para cuantificar el grado de esfuerzo, la intensidad. Y en este vídeo, de una manera muy sencilla y práctica, vamos a ver en qué consiste cada uno de los dos métodos y cómo podríamos aplicarlos para programar nuestros entrenamientos. Repeticiones en reserva o método RIR. El RIR es una manera de calcular cuántas repeticiones dejamos en reserva hasta el fallo muscular. Se trata de saber cuántas nos quedarían hasta el fallo muscular y esas serían las repeticiones que dejaríamos en reserva. Si no sabes lo que es el fallo muscular es cuando intentas hacer una repetición más, pero ya no te es posible porque es imposible, la fuerza no te da para completar esa repetición. Cuando llegas a ese punto sería el fallo muscular. El método RIR lo que cuantifica es cuántas repeticiones te llegan hasta llegar a ese punto. Si quieres profundizar más sobre el fallo muscular, en la descripción de este vídeo te dejo un enlace con una clase muy extensa donde explico absolutamente todo sobre el fallo muscular. Cuándo llegar al fallo, cuándo no, en qué ejercicios es interesante, en qué ejercicios no. En fin, todo con mucho detalle, muchísimos detalles sobre el fallo muscular, muy completo. Es una clase de 2 horas y ahí te va a quedar todo absolutamente clarísimo. También menciono el método RIR y RPE de una manera más extensa. Aquí vamos a hacerlo más resumido para no extender demasiado el vídeo y que sea más práctico. RIR 4, RIR 3, RIR 2, RIR 1, RIR 0 y fallo muscular. ¿Qué significa todo esto? El fallo muscular, como decíamos antes, es cuando ya no puedes completar esa última repetición. Eso sería llegar al fallo muscular. RIR 4 sería cuando paras 4 repeticiones antes del fallo muscular. Es un RIR bastante complejo de calcular porque es bastante difícil saber cuándo exactamente te quedan 4 repeticiones. Entonces es una manera de cuantificar que no recomiendo. Yo personalmente me gusta recomendar a partir de 3 en usuarios que tengan bastante experiencia llegando al fallo, porque si tú no llegas al fallo no sabes exactamente cuántas repeticiones te quedan para el fallo. Entonces en usuarios que sean intermedios o novatos es interesante acercarse lo más posible al fallo, hacer lo que sería el fallo sin lucha, por ejemplo, que explico en el vídeo que comentaba antes, y bueno, acercarse al fallo para poder calcular mejor realmente en qué RIR estamos. RIR 4, como digo, es bastante impreciso porque puedes pensar que estás a RIR 4 cuando realmente estás a RIR 6. Pero RIR 3 es bastante más preciso. En los ejercicios multiarticulares o ejercicios en que manejes cargas bastante elevadas, personalmente recomiendo un RIR 2, 3, 1 y no acercarse al fallo demasiado o tampoco un RIR 0, salvo contadas excepciones o depende de nuestra programación, lo que busquemos en determinados momentos. Un RIR 2 estaría bastante bien en ejercicios multiarticulares pesados. Sería interesante un RIR 2, permitiría un buen estímulo y una buena recuperación, pero un RIR 2 real, no un RIR 2 que realmente quedan 5 repeticiones más en reserva. De todas maneras, esto con la práctica pues se va mejorando, no hace falta ser súper exacto con el RIR, pero sí tener un control e ir mejorando, cada vez ser más preciso. Luego tendríamos, por ejemplo, RIR 1. RIR 1 sería cuando puedes hacer una repetición más antes del fallo y en la siguiente fallarías. Cuando estás en ese supuesto sería un RIR 1. RIR 0 no sería llegar al fallo muscular. RIR 0 es que tú haces una repetición, la completas, pero ya paras porque si intentaras hacer otra repetición llegarías al fallo muscular. Eso sería RIR 0, es casi llegar al fallo muscular, pero no llegas. Se ve claramente cuando tú haces la última repetición y sabes que la siguiente no la sacarías, sería un RIR 0. Es muy interesante, es un grado de esfuerzo bastante elevado el RIR 0 y es prácticamente como el fallo. El fallo simplemente sería asegurarte. Si tú quisieras, después de un RIR 0, asegurarte de que realmente estabas en RIR 0, podrías intentar la siguiente repetición y lucharla un poco para ver si la sacas. Si no la sacas, no lucharla, así no evitas fatiga y realmente te has asegurado que has llegado a un RIR 0. Eso sería lo que yo llamo el fallo sin lucha, aunque solo lo podríamos hacer en determinados ejercicios que nos dieran bastante seguridad. Un RIR 0, RIR 1 o el fallo muscular estaría bien, sobre todo en ejercicios analíticos, donde el músculo objetivo trabaja de una forma muy localizada y la fatiga a nivel del sistema nervioso central pues no es muy elevada. De todas maneras, lo importante aquí es cuantificar en tus entrenamientos, anotar cada serie, el RIR que haces y a partir de ahí ver cómo progresas, ver la intensidad. Aquí abajo en la descripción
te voy a dejar un Excel, una plantilla automatizada en la que puedes anotar en cada serie el RIR al que llegas. Y la plantilla te va a decir por gráficos al final el grado de esfuerzo que estás empleando, cómo mejoras en el grado de esfuerzo, sesión tras sesión, semana tras semana. Va a salir todo por gráficos. Es una plantilla muy interesante, no me quiero extender ahora demasiado porque da para mucho, pero puedes descargarla si quieres echarle un vistazo. La tienes en la descripción del vídeo. Escala de esfuerzo percibido o RPE. La escala de esfuerzo percibido, el RPE, es otra manera de cuantificar el grado de esfuerzo, bien sea de una serie, de una sesión, de un entrenamiento. Es una manera de cuantificar también subjetiva el grado de esfuerzo. ¿Qué significa subjetiva? Pues qué es lo que nosotros pensemos. Depende de lo que pensemos que nos ha costado esa serie, por ejemplo, o ese entrenamiento, puntuamos. Donde un 10 sería la máxima intensidad y un 1 pues sería lo mínimo. Es una escala del 1 al 10 normalmente. Esta escala se usa sobre todo en entrenamientos de fuerza, aunque también hay gente que la usa para hipertrofia. Yo personalmente recomiendo usar el RIR para lo que serían las series y el RPE para lo que sería el total de una sesión. Cuantificaría en cuanto a RPE el total, el grado de esfuerzo total de lo que sería una sesión, mientras que las series las cuantificaría por el RIR, por las repeticiones que me he dejado en reserva, si es que me he dejado. Aquí tenemos diferentes nombres para el RPE, que sería la escala de Borg, el RPE, rango de esfuerzo percibido, el PSC, percepción subjetiva de carga, porque estas escalas de esfuerzo percibido se usan en absolutamente todos los deportes, mientras que el RIR se usa sobre todo o casi exclusivamente en hipertrofia. Aparte que, como digo, es muy útil usarlo en hipertrofia, en otros deportes no tendría sentido porque no te vas a dejar repeticiones en recámara. El grado de esfuerzo sí que puedes aplicarlo a cualquier otro deporte, incluso de resistencia. Un 1000 metros, por ejemplo, puedes tener un grado de esfuerzo de 9, de 10, de 8, dependiendo de tú lo que te hayas esforzado. Entonces puntúas como atleta lo que crees que te ha costado ese entrenamiento. El RPE, como digo, sería una manera de cuantificar el esfuerzo distinta a la del RIR, aunque también tienen cosas en común que luego vamos a ver. Aquí lo que podemos ver, por ejemplo, es que la escala puede ser del 10 al 100 o del 1 al 10. Hay escalas también que son del 1 al 20. Cada entrenador o cada sistema pues tiene su propia escala que puede tener varios valores. Lo importante es que cuando más alto sea el grado de esfuerzo, pues es más duro. Como podemos ver, muy suave, bastante suave, suave, algo duro. Duro sería 60 o 6, bastante duro sería 70 o 7, muy duro 90 o 9 y extremadamente duro, que es el máximo que podríamos dar, sería 100 o 10, ¿no? Un RPE de 10 sería extremadamente duro, un RPE de 9 sería muy duro, un RPE de 8 sería muy duro, de 7 bastante duro. Y esto se podría cuantificar todavía más. Podríamos poner, por ejemplo, un RPE de 9,5, 8,5, 7,5. Podríamos hacerlo también así, ¿no? Como digo, en hipertrofia vamos a centrarnos en el RIR, pero esta escala hay que conocerla y podemos aplicarla también en lo que sería el cómputo de entrenamientos completos. Yo hago un entrenamiento y lo cuantifico en base a lo que yo haya percibido que me he esforzado. Si me he esforzado mucho, pues pongo un 9. Si me ha costado muchísimo de completar ese entrenamiento, pues pongo un 10. Por ejemplo, sobre un mismo entrenamiento, si tu grado de esfuerzo, si tu escala percibida va descendiendo, es que te estás adaptando al entrenamiento. Podría ser interesante cuantificarlo. En la plantilla Excel que os dejo aquí abajo y que os comento, pues yo cuantifico lo que sería un entrenamiento completo y así veo lo que me va costando de sesión a sesión, entre microciclo y microciclo. Conforme te vas adaptando, seguramente te vaya costando menos o hagas más el grado de esfuerzo en el RIR, por lo que al final te vaya a costar igual y el cómputo total, el RP de la sesión, venga a ser el mismo. Relación entre el RP y el RIR. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que sería un RPE de 10, que realmente en cuanto a RIR sería llegar al fallo. ¿Por qué? Pues porque el RPE de 10 significa el máximo esfuerzo y llegar al fallo sería el máximo esfuerzo en una serie de hipertrofia. Sería lo máximo que nos podríamos esforzar, más de ahí no hay. Es que has esforzado al máximo y no has podido completar la última repetición. Eso sería el fallo muscular. Sin embargo, un RIR 0 sería un RPE de 9,5. Si alguien prefiere utilizar el RPE en lugar del RIR, las equivalencias serían estas. Un RPE de 9,5 sería un RIR 0. Un RPE de 9 sería un RIR 1. Un RPE de 8,5 sería un RIR 2. Esto es, como digo, muy simple y podrías anotarlo tanto en RIR como en RPE. Yo personalmente prefiero RIR y el RPE lo uso para lo que sería el conjunto del entrenamiento. El RPE de 7 sería un RIR 3, 3 repeticiones en recámara, 3, 3,5 o 4. Y un RPE de 5 o 6 ya son
demasiadas repeticiones en recámara ya no es algo que me interese cuantificar, porque para mí esto para hipertrofia no es efectivo. Para que sea efectiva una serie de hipertrofia tienes que acercarte lo más posible al fallo muscular. Entonces estamos hablando de un RP de 3 en adelante, o quizás de 4 si fuera una carga muy elevada que sí que logrará activar bastantes fibras. Pero realmente en hipertrofia las series efectivas tienen que ser un RIR 3 en adelante. Por eso es importante, si trabajamos cuantificando por el RIR, que realmente nos aseguramos de que estamos yendo a un RIR bastante cercano al fallo, un RIR 3, 2, 1. Para eso, de vez en cuando tendremos que llegar al fallo. Como digo, abajo en la descripción os dejo un vídeo donde explico todo sobre el fallo muscular y maneras de llegar sin que sean demasiado fatigantes, o ejercicios en los que recomiendo llegar y otros en los que no recomiendo llegar. Eso hay que tenerlo también bastante claro. Aquí vemos la relación entre el RP y el porcentaje del 1RM. Sabemos que hay gente que prefiere cuantificar su carga de trabajo o su intensidad en cuanto al porcentaje del 1RM. A mí personalmente para hipertrofia no me parece un método no me parece bueno el método, porque el 1RM va a estar cambiando continuamente. Depende de cómo estés tú de recuperado, depende del tiempo que hace que has descansado, depende de muchos factores, muchísimos. Tu 1RM va a variar de un día a otro. Quizás una semana tienes un 1RM de 100 kilos en banca y a la semana siguiente tu 1RM es de 90. Es muy variante, no siempre va a más, tiene picos. Entonces cuantificar por el 1RM, bueno, a mí personalmente no es lo que me gusta. Aparte que genera bastante conflicto, pienso que el RIR es un sistema mucho más sencillo, práctico, para determinar lo que sería el grado de esfuerzo o la intensidad, como queramos llamarlo. Aquí tendríamos, por ejemplo, el RP de 10, que sería una serie, o sea, una repetición al 100% del 1RM, o sea, el 100% del 1RM, una repetición. Un RP de 9,5, eso es la primera columna, sería una serie, una repetición al 97% del 1RM. Tienes una repetición al 97% del 1RM, pues tu RP no es el 100%, no es el 10, es el 9,5. Si una repetición la haces al 95% del 1RM, es un RP de 9. ¿Esto para qué es? Esto es para si tú no quieres cuantificar por el 1RM, pero quisieras saber aproximadamente sobre qué porcentaje del 1RM trabajas, aquí tendrías la tabla. Si te esfuerzas en una repetición, un RP de 10 porque era imposible esforzarte más, sería el 1RM. Si en lugar de ir a 1RM vas, por ejemplo, al 8RM, nos vamos a la columna del final y tenemos que un RP de 10 serían 8 repeticiones con un 79% del 1RM. O sea, si tú haces 8 repeticiones y vas al máximo esfuerzo posible, que es un RP de 10, equivaldría a un 1RM de un 79%. Esto del 1RM y repeticiones tampoco es exacto, porque depende de cómo tú entrenes, vas a estar más adaptado a unos rangos de repeticiones u a otros. Yo, por ejemplo, entreno siempre con repeticiones bastante altas, entonces estoy muy adaptado a rangos de repeticiones altas, pero a bajos no. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo, en mi caso, un RP de a 8 repeticiones del 1RM, tendría bastante más fuerza que a lo que sería a una máxima repetición. ¿Por qué? Porque nunca hago máximas, nunca bajo de 5 repeticiones. Si tú, en cambio, bajas mucho de 5 repeticiones, en rangos de 1RM de menos de 5 repeticiones, vas a estar más fuerte que en rangos altos de repeticiones, porque simplemente estarás más adaptado, ¿vale? Por eso el 1RM es muy cambiante. Esta escala nos sirve para tener una relación, podéis echar un vistazo, hacer una captura, lo que queráis, porque es útil, pero se trata de eso, de una comparativa. Luego aquí, por ejemplo, pues el RP sabemos que se puede igualar al RIR. Un RP de 10 sería llegar al fallo o un RIR 0, un RP de 9,5 sería un RIR 0, un RP de 9 sería un RIR 1, 8,5 sería un RIR 2. Entonces, con esta tabla podemos también interpretar lo que sería el RIR, aunque no venga ahí. Como sabemos, la tabla anterior, que lo que equiparaba era el RP y el RIR, en esta tabla podemos calcular también lo que sería el RIR. No sé si me he explicado bien en esto, pero el tema es muy sencillo. Son dos sistemas de cuantificación del grado de esfuerzo o de la intensidad, como queráis llamarlo. A mí la intensidad en hipertrofia me gusta equipararla al grado de esfuerzo, no a la carga que mueva, porque yo puedo mover una carga muy elevada, pero si solamente hago una repetición no me he esforzado mucho. A lo mejor una carga algo más ligera que la llevo al fallo, el grado de esfuerzo y la intensidad, el grado de esfuerzo sí que habrá sido muy elevada. ¿Vale? Aquí es donde entra el RIR. Es una manera de cuantificar. Tú puedes programar tus entrenamientos en base al RIR
Y luego yo, por ejemplo, lo hago, lo que sería el total del entrenamiento, lo cuantifico en base al RPE. Si yo ese entrenamiento me he esforzado mucho, le pongo un RPE de 9, por ejemplo. Si me he esforzado poco o me ha costado poco, mejor dicho, le pongo un RPE de 7, de 6. Obviamente el nivel tiene que ser elevado. Si haces un RPE de 5 en los entrenamientos, seguramente no sea suficiente intensidad ni esfuerzo para que tengas adaptaciones positivas. Entonces hay que esforzarse, ¿vale? Con el RIR pasa lo mismo. No puedes ir a RIR 3, por ejemplo, siempre, porque seguramente no vas a tener muy buenas adaptaciones positivas y progreses, a no ser que sea un RIR 3 en ejercicios multiarticulares, que, como digo, sí que se puede alejarse un poco más del fallo. Mientras que cuando más baja sea la carga, más cerca del fallo tenemos que ir. Eso es una premisa que siempre digo a mis chicos. Cuando la carga sea más elevada, más lejos del fallo puedes ir. Cuando la carga sea más ligera, para notar un buen estímulo, tienes que ir más cerca del fallo. Estoy intentando resumirlo todo, que sea de una manera útil, práctica, sencilla de entender. Espero que lo esté consiguiendo. De todas maneras, si tienes alguna duda, déjamela en comentarios y trataré de resolverla. Asimismo, recordar que aquí abajo en la descripción tienes una clase gratuita sobre el entrenamiento al fallo, sobre todo lo referente al fallo, y también te dejo abajo una plantilla extra automatizada para que puedas calcular tu progreso, para que puedas ver tu progreso a todos los niveles, en cuanto a rendimiento, en cuanto a recuperación, porque también insertarás datos de recuperación como el sueño, las horas de sueño, la calidad, el HRV for Training, que es una aplicación que te regula, que te indica cómo puedes estar tú de estresado, cómo te recuperas. Y también en cuanto a lo que sería mejoras estéticas, porque puedes añadir el peso, los perímetros, los pliegues, y la optimización te va a calcular el porcentaje de grasa que estás y todo. Está muy bien, bastante completa, y como digo, si tienes alguna duda, coméntamela. Suscríbete, porque voy a seguir aportando, voy a seguir subiendo contenido de este tipo, más práctico, más ligero, y espero que sea de tu agrado. Un saludo.